Buenas noches a la audiencia de Lealtad Venezuela. Hoy estamos aquí con un nuevo programa. Hoy en fase de... Ya pasamos la parte cultural, ahora estamos en la parte jurídica y tenemos un invitado especial para nosotros en Lealtad Venezuela. Y digo especial porque el doctor Didier Rojas, además de haber pertenecido a cuerpos de seguridad de Estado, funciones importantes y delicadas en su momento, también ejerció en el Ministerio Público importantes roles protagónicos en momentos críticos en su pase, por su corto tiempo en el Ministerio Público. 20 años. En el Ministerio Público, 14 años. 14 años. El doctor Didier Rojas también, además, es profesor de pre y posgrado en la Universidad Santa María. Y bueno, en atención a su experiencia y a su trayectoria, tenemos entonces el honor de presentarlo. Además, el doctor Didier perteneció como asesor o como director. No, fui el jefe de la unidad antisecuestro de la Policía Nacional Bolivariana, hasta recientemente. Bueno, doctor, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa Lealtad Venezuela. Bueno, muchas gracias, doctor Iván Darío Bastardo. Gracias también a las personas presentes y a estas personas que nos están viendo en este momento. Gracias por esa confianza y me siento pues honrado, estar aquí sentado con una persona que también de vastos conocimientos en la materia jurídica, pues. Al igual que mi persona con cargos importantes y que tenemos la conciencia bonita y tranquila siempre de haber servido a Venezuela. ¿Cómo se llama tu programa? Lealtad Venezuela. Así es. Verá que un nombre bien propicio y que con toda la honestidad del mundo, honor a ese título. Bueno, antes de comenzar, no se olviden de seguirnos por nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y también de suscribirse pues, a nuestro canal y de seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitch, Lealtad Venezuela. ¿Tú tienes redes sociales, Didier? Sí, las tengo. A ver, ¿la puedes decir? Didier Rojas 1. ¿Y otra? No, solamente ese, muy poco realmente. No soy... Didier y yo vivimos espacios. Sí, señor. Trabajamos en la DICIP sí. Juntos. Con otros amigos más. Tenemos un poco de trayectoria. Sí, Didier, sí. Pero hoy nos ocupa aquí un tema jurídico. Sí. Dentro del proceso penal hay una figura jurídica que se llama la admisión de los hechos. Sí. La admisión de los hechos. Vamos a hablar un poco un léxico más sencillo, toda vez que aquí también se conectan mayoritariamente personas que ven el programa y para hacerlo más fácil, ¿no? Claro, más entendible a todos ellos. La admisión de los hechos. ¿Qué es la admisión de los hechos? Bien, la admisión de los hechos, en el artículo 375 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, establece, eso es una autocomposición procesal para un término anticipado de un proceso penal, para evitar así un posible o un juicio oral y público, en la cual el acusado tiene el derecho de admitir los hechos para obtener así una rebaja sustancial en la pena a imponerse. Sí, también es importante decirle a la audiencia, a los que están estudiando pregrado, que en la fase del proceso penal tenemos la fase de juicio, de control, la fase de juicio y la fase de ejecución. Y la fase de control tiene un límite, pues llega hasta la admisión de la acusación fiscal, que es lo que da inicio entonces en esa audiencia, es lo que da inicio a esa figura jurídica, ¿no? Que llaman admisión de los hechos. Sí, la fase preparatoria del proceso penal se llama así la fase preparatoria en virtud de que ella prepara
lo necesario para un oportuno o un eventual juicio oral y público. Esa concluye con la presentación del acto conclusivo, por eso se llama, el cual puede ser archivo, acusación o sobreseimiento. Que mayoritariamente es acusación. Probablemente sí, la mayoría son acusaciones. Entonces, entrando ya en materia, cuando el acusado ahora ya no es imputado, sino acusado, ¿cuándo el acusado puede admitir los hechos? Bueno, sí, una vez que el juez de control admita la acusación fiscal, o la querella en su caso, el acusado, como usted lo acaba de decir ahorita, ya pasa a ser, de ser imputado, pasa a ser acusado, y él en ese momento le nace la oportunidad de admitir los hechos. Admitir los hechos es que se atribuya la responsabilidad en la cual esa, valga la redundancia, esa acusación establece, y él admite pues que cometió el delito por el cual se le fue acusado. Sí, es más o menos así, ¿no? En la fase, eso se llama la fase de la audiencia preliminar, que es para... Esa es la fase intermedia. Cuando el juez de control, estudia los elementos de convicción procesal que le permitieron al fiscal del Ministerio Público presentar ese acto conclusivo. Así mismo es. Y esa convicción procesal, pues le da entonces esa facultad al imputado de decir, admito los hechos. Sí, es un derecho del imputado, es un derecho del imputado. Sí, naturalmente. Un derecho que él tiene de decir, sí, por lo que me acusan soy responsable, yo necesito que me impongan la pena de manera inmediata, porque ese es el derecho. Y ese es el beneficio que obtiene, de una rebaja sustancial de la pena aplicable. Entonces, en atención entonces a los principios del debido proceso que establece la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ¿en qué beneficia al acusado? En una rebaja sustancial de la pena, obviamente. Es Un beneficio, claro. Llega más rápido, no transita por ese proceso penal, llámese usted, luego que culmina la fase intermedia del juicio, del proceso penal, se apertura o se le da paso a la fase de juicio oral y público. Entonces, ya al no transcurrir, o no transitar, mejor dicho, por esa carretera, como le llamo yo, entonces el Estado, la ley le otorga una rebaja de la pena. Si tú me decías que es la autopista y la carretera. Exactamente. Yo veo la admisión de los hechos como, para hacernos entendido, o para explicarme mejor, es como una autopista y una carretera vieja. Vamos a hablar que la carretera vieja es el proceso penal por el cual tiene que pasar por todos los pueblitos. La autopista va directamente al hecho. Ya una vez que nosotros no pasamos por todos esos pueblos, por toda esa vía, llegando por la autopista directo, tenemos menos gasto, menos desgaste. Si estamos hablando de un vehículo, en este caso, tenemos menos gasto de gasolina, menos gasto de caucho, menos riesgo, y vamos a llegar muchísimo más rápido. En lo que el Estado, por eso se llama autocomposición, ¿verdad? Porque se compone por esa celeridad procesal establecida en la Constitución. Vamos a decir que ese es el beneficio que tiene la persona por utilizar una de las medidas alternativas de la prosecución del proceso, que en este caso estamos hablando de la admisión de los hechos. Ahora, esta figura jurídica, la admisión de los hechos, ¿solo se puede hacer en control, la fase de control? No. Fíjese, yo le voy a responder lo que la norma establece. Ajá. Pero yo también tengo un particular criterio. Lo que la norma establece, que la admisión de los hechos se puede realizar, la puede hacer el imputado, la puede solicitar el imputado, admito los hechos, solicito que me impongan de la pena, en la audiencia preliminar luego de haber sido admitida la acusación fiscal. Otra oportunidad que tiene es la apertura de juicio oral y público antes de comenzar el proceso probatorio. Exactamente antes de. Cuando da inicio al debate ya no puedes admitir los hechos. No puedes estar terminando un debate y pretender decirte que el Estado me va a dar el beneficio si yo admito los hechos ya cuando vas a conclusión, por ejemplo. No tienes ese beneficio porque no te fuiste por la autopista.
Fíjate, claro, no es que en la fase del juicio oral y público, ya cuando el acusado observa que hay pruebas, esos medios de pruebas que ofreció el fiscal del Ministerio Público lo está llevando consecutivamente y todo va orientando a una culpabilidad irrefutable, entonces admite los hechos. No, que por supuesto, eso sería una trampa. Eso sería una trampa, obviamente, porque la admisión de los hechos es el principio de economía procesal lo que busca el Estado. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente la cantidad de causas que existe en este país o en cualquier otro país, la cantidad de causas en materia penal generalmente sobrepasan la respuesta inmediata por ese tema el proceso que hay. Entonces, el premio, vamos a llamarlo premio, que le dan, bueno, no es un premio, pero el beneficio es la palabra que tiene ese acusado hoy día por admitir los hechos es que le bajan la pena, incluso hasta la mitad de la pena. Incluso hay delitos de baja monta, ¿verdad? De bagatela, que esos delitos nos llevan a una suspensión condicional de proceso, admisión de los hechos a los fines de la suspensión condicional del proceso, menos de 3 años, cumple la pena, va y culmina con el sobreseimiento de la causa, y al culminar con el sobreseimiento de la causa, la persona no tiene antecedentes penales, queda sin antecedentes penales. Esos son los delitos de baja monta, que es lo que más o menos... Ahora, la consecuencia de la admisión de los hechos es una pena inmediata. No, la rebaja inmediata, la imposición inmediata de la pena. Tiene que ser la imposición, repito, tiene que ser la imposición inmediata de la pena. Ese es un derecho que tiene el acusado. No, claro, es un derecho. Claro, es un derecho. O sea, es un derecho y no se puede vulnerar. Claro. No debería vulnerarse. Ahora, ¿y por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque la figura de admisión de los hechos necesariamente tiene que cumplir con ciertos requisitos de exigibilidad lógica. Porque obviamente tú estás renunciando al principio de la prueba. ¿Cuál es el principio de la prueba? Bueno, hay que recordarle a la audiencia que el Ministerio Público, cuando presenta su acto conclusivo, presenta solo son medios de pruebas para ser evacuados en la fase de juicio oral y público, que es en realidad... Es donde se forma la prueba. Donde se forma la prueba. Exactamente. Sí. ¿Por qué se forma la prueba? Porque las partes tienen el control del medio probatorio. Exactamente, las partes tienen el control, pero acuérdense que el juez, mediante los principios establecidos incluso en los primeros artículos del Código Orgánico Procesal Penal, establece la concentración, la continuidad, el principio de concentración, sí, señor. Entonces, mediante esos principios que el juez palpa por sus máximas experiencias, cómo puede determinar si un elemento de eso de prueba que el Ministerio Público en su momento oportuno incorporó en la acusación fiscal y que estos están consagrados en el auto de apertura a juicio, que es una figura bien importante dentro del proceso penal, que es el auto de apertura a juicio. Claro. Porque ahí es que te establece cuáles son las reglas en las cuales se va a hacer el juicio oral y público. Correcto. Y en ese juicio oral y público es donde se forma realmente la prueba. No en ningún otro lado, pero hay una excepción, que es la prueba anticipada. La prueba anticipada puede formarse antes del juicio oral y público por los requisitos establecidos en las normas jurídicas, en el Código Orgánico Procesal Penal. Esa es la única excepción que hay. Del resto no otro. Pero ahí sí estamos hablando de pruebas. Claro, estamos hablando de pruebas, pero vamos a recordar que las pruebas que se puedan repetir mientras se esté dando el proceso de ese juicio oral y público, claro, tienen que ser repetidas. Claro. Las que no se pueden repetir, no. ¿Cuándo nosotros hablamos de una prueba anticipada? Bueno, una reconstrucción de los hechos. Una reconstrucción. ¿Por qué? Porque llovió y se perdieron los elementos de convicción. O de repente la víctima está en estado grave y puede perder la vida, o tiene una enfermedad terminal, o pruebas que no sean repetibles, o mejor dicho, que sean las pruebas que sean irrepetibles en el juicio oral y público. Pero si se pueden repetir, deben repetirse. Entonces, para la audiencia hay que informarle entonces que en el proceso penal venezolano hablaremos solo de prueba la que se forma en la fase del juicio oral y público.
ahí estamos hablando de prueba, porque la acusación fiscal solo presenta son los medios de prueba y por vía de excepción, podríamos hablar, ¿verdad? Sí. Las pruebas anticipadas, que esas sí entran probando el proceso. ¿Por qué entran probando el proceso? Porque se formaron por esas excepciones que tú acabas de mencionar, Didier, y por supuesto, pero se formaron en presencia de las partes. Ah, claro. Decir, las partes de la prueba. formaron parte del control de esa prueba anticipada. Por supuesto. Y por eso es que se llama prueba. Entonces, es importante aclarar eso. El Ministerio Público solo presenta medios de convicción para ser evacuado en la fase de juicio donde se forma la prueba. ¿Por qué se forma la prueba? Porque en atención al principio de concentración, de publicidad, se puede... Y continuación, sí. ¿Ves? Continuidad. Y de contradicción se forma la prueba, que es la reina para absolver o para culpar a un acusado. A un acusado, sí. ¿Eso es así? Así mismo es. Bueno, porque entonces, ¿qué es lo que requiere, qué es lo que debe hacer el fiscal del Ministerio Público? Destruir la presunción de inocencia. Tiene que destruirse el trabajo del fiscal del Ministerio Público. Comprobar que la acusación fiscal, lo que él notifica la acusación, sea probado en el juicio oral y público, que es el único lugar. claro, esa es la naturaleza. O sea, entonces, repito, la prueba se forma en el juicio oral y público. En atención, repito, del principio de la inmediación, de la concentración y la publicidad de la misma. Y la continuidad. ¿Así? Sí, señor. Entonces, es complejo. ¿Por qué? Porque ahora hablemos de nuestra experiencia. Nuestra experiencia. ¿Qué pasa entonces en la fase de la audiencia preliminar hoy en día? Bueno, sí, fíjese. Hoy en día, ¿qué pasa? Las experiencias son vastas. Son suficientes. Son suficientes porque... ¿El fiscal le interesa? Sí, claro, porque por supuesto que el Ministerio Público, no el fiscal. El Ministerio Público como un todo. Acuérdense que el fiscal es único e indivisible. Así es. El Ministerio Público no es que le conviene, porque aquí esto no es un tema de conveniencia. El Ministerio Público le interesa que haya una autocomposición procesal para esa terminación anticipada de ese probable juicio oral público, porque la logística que se necesita también requiere horas hombre, trabajo, tiempo que se le pudieran dedicar a otras causas que también están en cola. Entonces, Además de les eso, conviene. Además de eso, claro, el Ministerio Público es el principal interesado, Claro. porque hay un riesgo. Sí. Hay un riesgo importante y significativo y verdaderamente relevante. ¿Por qué relevante? Bueno, porque tienes que ahora que esos medios de convicción que tú llevaste en la acusación fiscal y que fue admitida por el juez de control por ser lícita, por ser incorporada al proceso en tiempo útil, pues tienes que llevarla a la fase del proceso y ahí tienes que probar. Claro. Ahí tienes que probar tu argumento. Anteriormente, cuando yo estaba en la fiscalía, no existían. Ahora hay fiscales de proceso y fiscales de juicio, fiscales. Bueno, está bien. Anteriormente yo comenzaba una causa y la terminaba. Me cansé de terminar causas. Yo creo que todas las causas que yo iniciaba las terminaba. Y una vez estaba en una reunión, recuerdo, como me hablas de anécdota, permíteme nombrarte al doctor Jesús Gerardo Peña. Ajá. En una reunión que tuvo con todos los fiscales. Un fiscal que le hizo un comentario que no viene al lugar, entonces dice, bueno, si aquí diéramos premio por el trabajo que hacemos, el doctor Didier Rojas tuviera premio por admisión de hechos, porque todo el mundo le admite los hechos. Pero bueno, Claro, pero es que hay un secreto. Es un secreto que se lo comparto. Si tú acusas con conciencia y tú acusas el delito que es y tú acusas lo que es, a la defensa no le toca otra que admitir los hechos. ¿Qué van a hacer? Yéndose por la carretera vieja, pudiendo llegar a una autopista, la misma pena que van a, incluso rebajada la pena. Entonces, generalmente a mí me admitían mucho los hechos porque yo acusaba con elementos de convicción. Yo acusaba, y me perdonas el yoísmo, estamos hablando de la experiencia, de eso se trata. Si tú acusas con lo que es la defensa técnica, la defensa pública, lo más que te puede decir a ti es, bueno, vamos a admitir los hechos, porque si no admitimos los hechos, igualito te van a salir condenados allá. Entonces, sí, bueno, vamos a llevarnos a este proceso penal, vamos a reducir el tiempo. También está un poquito desvirtuado el tema, ¿no? claro, sí. pero no. Yo creo que yo a un representado mío, si yo veo un medio de convicción, vámonos a juicio.
Yo, en última instancia, un defensor no puede, o sea, es un error para un defensor a decirle, pienso yo. Sí, bueno, es Pienso relativo. yo. Hay Pienso muchas yo. cosas que influyen. Claro, yo no. Claro. Claro, yo no te voy a admitir los hechos. O sea, yo no voy a exponer a mi representado a admitir los hechos. Claro, pero si no tiene un elemento propio, pero si tiene un elemento propio, también conseguir una mínima pena es un logro de un defensor. Cuando existe la mínima actividad probatoria, ahora, si yo tengo en el expediente ahí, por decir algo, un reconocimiento real de individuo que inculpa a mi representado, hay 2 pruebas anticipadas testimoniales que son lícitas. Yo le digo, yo creo que aquí sí tenemos, pero con medios de pruebas, yo voy a juicio. No, yo lo que entiendo es que yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, pues, porque yo pienso que solamente yo admito los hechos si estás convicto y confeso. Donde tú sabes que, por ejemplo, vamos a hablar del caso de un homicidio, encontraste 2 testigos, 3 testigos, las videograbaciones, tenemos el arma incautada, el AT de positivo, todos los elementos que te inculpen, vas a ir a un juicio ¿a qué? Bueno, si hay videos. Ahí admítelo. Si tienes un poco de elementos, tienes muchos elementos probatorios. Y pruebas técnicas que te inculpan, por ejemplo, como la prueba del ATD. Claro. Que te incluso a veces también una persona porque cometió un hecho se siente tan arrepentido que puede admitir los hechos. Bueno. Porque sabe que fue que la confesión. Nos pasó. Como tal. Sucedió. Puede ocurrir. Sí, claro. Me sucedió. Pero eso es distinto, pero también admitiendo los hechos consigue una mínima pena. Claro. Ahora, lo que sí también debe quedar claro es que la admisión de los hechos conlleva inmediatamente a la imposición de la pena correspondiente. 100%, eso es ley. De lo contrario... Es el derecho. O sea, y de lo contrario... Decía por ahí un fiscal público que de manera jocosa le decíamos el gavilán. La ley es la ley. Claro, o sea, si la ley impone que inmediatamente la admisión de los hechos conlleva a la imposición de la pena inmediatamente. O sea, no puede pasar 3 días, 4 días, 5 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Por qué? Porque ya hay un vicio de nulidad relevante, un vicio de nulidad absoluta. Bueno, y también porque si no impones la pena, ¿qué pasa? Si no ¿cuál es el beneficio? No, además de eso... O sea, fíjese, antes de la admisión de hechos propiamente tal, no es un secreto que las partes se reúnen con el juez y llega a un acuerdo propiamente tal. Bueno, me admite los hechos y la pena te va a quedar en esto, en esto y en esto. Y te vas a ir o vas o no vas a una medida alternativa a la prosecución del proceso determinado. Bueno, pero hay un acuerdo antes del acto formal. Entonces, habiendo ese acto formal, se supone que la persona, si le dice, mira, tú tienes este homicidio, vamos a seguir hablando del caso del homicidio, tienes otro homicidio, sí, y la pena en vez de quedarte en 28 años de prisión por admitir los hechos te queda en 22 años, entonces la persona lo pone a pensar y hace una negociación legal, permitida, porque es la ley la que lo establece, no estamos hablando de otro tipo de negociación, estamos hablando de la negociación que establece la norma jurídica, esa autocomposición procesal, ese acuerdo, entonces es un acuerdo que hay para que convencer a ese acusado de que admita los hechos porque vas a tener mejor pena. Fíjate, pero con esa condición que estaba hablando anteriormente. Tú sabes que hicimos muchos casos. Usted en su acera de acusador. Y tú sabes que muchos casos tampoco llegaban a una conclusión deseada. Y yo recuerdo un caso muy particular, y aquí lo cuento con mucha experiencia. Un muchacho que me pidió, el caso fue de Petare, una zona de Petare. Y él me exigió que le hiciera el juicio de la brevedad, que por favor, que se le hiciera el juicio de la brevedad. Tenía una cantidad de elementos de convicción procesal importantísima. Era muy importante. Tenía como 12 testimoniales. Y cuando hicimos el juicio, el chico se lo absuelto. Sí, es que esa es la magia del juicio oral y público. Entonces, y era una condena, en papel era una condena, pero en los hechos, cuando vamos a grabar, otra cosa, yo grababa el juicio. Claro. Yo lo grababa. Es que sí, es que esa es la magia del juicio oral y público. Es que tratar
que es buscar la verdad de los hechos. Así es. Obviamente siempre hay una parte acusadora y una parte defensora. Eso se llama una tesis y una tesis y una antítesis para llegar a una síntesis. La síntesis es a quien busca una persona que tenga máxima experiencia para que ellos puedan ser en nombre del Estado y por autoridad de la ley. Claro. Determinar la sentencia o determinar también la absolutoria de esa persona. De eso se trata un juicio. Precisamente indistintamente que hay miles de recursos, claro, que tienes que acabarlo, tienes que agotarlo hasta llegar arriba a la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, bueno, a la sala de casación penal, sí está bien, pero hay que agotar la vía del tema de la admisión de los hechos. ¿La admisión de los hechos tiene recurso de apelación? Sí. ¿En qué momento? Tenemos el recurso de apelación que tiene la admisión de los hechos. Viene dada siempre y cuando... Por ejemplo, cuando no impongan la pena. Sí, inmediatamente, ¿no? Sí, o que vaya... Siempre todo tiene recurso de apelación siempre y cuando vulnere los derechos humanos. Si vulnera los derechos humanos, efectivamente, incluso por ahí hablan que otro tema, que es el auto de apertura a juicio que no tiene apelación. Pues sí, no. La sala ha dicho que ese acto de apertura a juicio también tiene la apelación, siempre menoscabe los derechos humanos. Claro. Entonces, mal pudiera no tener una admisión de hecho cuando menoscabe un derecho humano. Estamos hablando con el doctor Didier Rojas. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Lealtad Venezuela y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitch. Didier, nosotros trabajamos en la parte investigativa. Sí, teníamos siempre la convicción investigativa de un hecho. Pero después la experiencia nos permitió conocer, o la vida nos permitió conocer, otra parte del proceso. Sí, es la continuación, le digo yo. Pero lo importante es que nosotros nos formamos en el sistema inquisitivo. Sí, claro. Y después tuvimos que ir a la parte acusatoria. Y fue interesante. En 98. Porque, sí. Claro. Y fue una época bien difícil porque cabalgan paralelamente y totalmente divorciados una constitución y un código orgánico procesal penal. Correcto. Cabalgaron, pero totalmente divorciados. Entonces, por eso es que han habido tantas reformas de ese código orgánico procesal penal, adecuarlo a la norma, a la de la Carta Magna nuestra, de la Constitución. Eso creo que fue, yo creo que en la etapa que nosotros vivimos este momento procesal ha sido gloriosa, porque uno va aprendiendo cada día más y aprende cada día más y recuerde que el abogado que deja de estar actualizado cada día es menos abogado, igual que cualquier profesión. Así es, pero por ejemplo, otro tema también se desnaturalizó, en mi opinión, fue el efecto suspensivo, que fue corregido ahorita. Sí, claro. Con esta reforma también. Es que se usaba para todo. Ese es el problema de las instituciones jurídicas. Mira, tú me hablas de experiencia. En alguna oportunidad, alguna persona me dice, bueno, necesitamos hacer un allanamiento en otro lugar del país. Yo era fiscal nacional. Y me dice, yo le digo, bueno, tenemos que irnos a ese estado. Me dice, no, porque es que no confiamos en ese estado. Siempre hay ese comentario. Sí, siempre hay ese comentario. Siempre ese comentario. Y me dice, cuando eso habían salido los tribunales de terrorismo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, el 34 era uno de esos. Claro, el 34. Sí, todavía creo que... El 11, el 34, todavía el sexto. Todavía creo que se mantiene. Pero yo recuerdo que esa resolución iba a los jueces. Que no sé si, obviamente se tuvo que haber corregido porque iba dirigido, yo recuerdo claro. Entonces, fíjate, me dicen, solicítate ante un tribunal de terrorismo ese orden de allanamiento. Y le dije, no lo voy a solicitar. ¿Por qué? Porque es que se desnaturaliza el acto por el cual fue creado una institución, por llamarlo de alguna manera, pierde la naturaleza y se va perdiendo el respeto como tal. La ley prevé todo y hay que utilizar las herramientas que la ley nos da. Adecuadamente, claro. Y eso sucede cuando no es que no hay confianza, no. Es que cuando consigues una persona con criterio, tienes que argumentarle con criterio. Claro. Y ese criterio es la validez argumentativa que te permite a ti llevar a cabo, por ejemplo, una orden de allanamiento. Yo recuerdo que
un juez inquisitivo nos daba una farra de ordenamiento ya firmada. Sí. Bueno, después todo ese trabajo le pasó a la fiscalía. Sí. Claro. Porque es el titular de la acción penal. Sí. Es el titular del proceso penal. Entonces, y hay muchas sentencias que a mí me han encantado. Por ejemplo, cuando la víctima puede intentar su acusación particular propia sin que el fiscal del Ministerio Público lo haya hecho, a mí me parece muy bien. Claro. ¿Por qué? Porque le estás vulnerando derechos, hay un atraso, tienes mucho trabajo, te enfermas porque todos somos seres humanos. Claro. Entonces, yo como víctima no puedo acelerar mi proceso. No, yo no estoy de acuerdo. Esa sentencia es fabulosa. Sí, pero además de eso, de la víctima, es que, como dijimos, como sabemos que eso es así, un fiscal tiene una N cantidad de casos, N, no sé cuánto, pero un N, estimado, sí. Tú sabes. Bueno, en mi época yo era fiscal, yo fui fiscal nacional durante mucho tiempo en la misma fiscalía, por eso te comenté que comenzaba y terminaba causas. Mucho tiempo, yo creo en una sola fiscalía duré 11 años, en una sola fiscalía. Yo manejaba cerca de causas vivas, 200 causas. Causas en el despacho habían 700, 600. No así los fiscales del área metropolitana de Caracas. No, 7.000 causas, 6.000 causas. Yo no sé si está bien que lo diga, pero es la realidad. No, es que... Es que es la realidad. Pero lo peor del caso es que te daban respuesta. ¿Y cuánto tiene un tribunal de control? No sé, pero debe ser bastante. ¿Cuántas audiencias hace un tribunal de control? Yeah. Pero te digo que eso en cualquier lugar del mundo. Yo he hablado con fiscales, yo he tenido la oportunidad de participar en conferencias internacionales, yo estudié en la Universidad de Salamanca también, y yo hablaba con homólogos y siempre más o menos manejaban las mismas historias en Perú, Ecuador, Colombia, en X cantidad, y ese es el proceso, y ese es el compromiso que tú adquieres cuando tú aceptas un cargo público. Esa es tu responsabilidad. No puedes eludirla, no puedes quejarte. Así es. No te pueden premiar por tu trabajo tampoco. Esa es la realidad. Entonces, para ir ya concluyendo, entonces, ya que el tiempo nos apremia, Didier. Entonces, sobre la figura de admisión de los hechos, ¿cómo concluimos entonces para la audiencia que se está conectando, están haciendo preguntas? Aquí, gracias por responder. Ahí está el equipo de producción dándole respuesta a los que se están conectando. La admisión de los hechos, entonces, es una figura jurídica de autocomposición procesal. Para terminar anticipadamente un proceso penal, evitando así un juicio oral y público y todo el desgaste que este conlleva, para que el acusado tenga el derecho de ser condenado en el mismo acto. Admitiendo el acto, inmediatamente debería. El juez debería. Debe. Es decir, está en la obligación. Claro. De imponer la pena y la rebaja aplicable. Porque es la rebaja aplicable. Así. Obviamente, después vendrán otros tipos de tribunal de ejecución de sentencia, término, que hay una revisión de oficio del tema. Se corregirá de alguna manera si en caso tal no están de acuerdo como por tal, pero sí. ¿Forma parte esta figura jurídica del debido proceso? Claro, por supuesto. Todo lo que está consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal forma parte del debido proceso. Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con todo su numeral. Así es. Entonces, bueno, señoras y señores, hemos llegado ya al final. Gracias, Didier, por haber compartido conmigo. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Este programa de Lealtad Venezuela, y de verdad, tu presencia ha sido verdaderamente gratificante. Gracias también a la audiencia y a los que se conectaron, y nos vemos en una próxima ocasión. Lealtad Venezuela. Amanda, se la quiere mucho.